astele.tv. Hola amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy aquí en Astele tenemos un gran invitado. Porque miren, hablar de una persona que es profesional, que es congruente y que es periodista ya es bastante difícil. Pero hoy vamos a tener además un gran amigo de aquí, de Astele, y sobre todo alguien que nos aporta entusiasmo, alegría en sus comentarios, en sus columnas y en su forma de ser. Sin mayor preámbulo, saludo hasta Colombia al periodista Pablo García Mesa. Pablo, gracias por aceptar la entrevista. Gracias Alejandro a ti por la invitación, muy gentil de su parte y dispuesto a absorber sus dudas, sus inquietudes, sus requerimientos y honrado de estar frente a la televisión mexicana, un país que queremos tanto y que tiene tanto en común con Colombia, Alejandro, que nos hace realmente hermanos, ¿no es hermanos? Claro. Los mexicanos y los colombianos somos hermanos. Claro que sí. Y fíjate que dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Pablo, ¿qué tan músico, qué tan poeta y qué tan loco eres? No, músico, sí, realmente creo que me gusta mucho la música, aprecio muchísimo la música, me gusta la historia de la música, la historia de los personajes que rodean el mundo de la música, eso me fascina. Me fascina saber de los discos, saber de los productores, de la fecha en que se grabaron, todos esos detalles me interesan. Pero realmente para la música como tal no interpreto ningún instrumento, de pronto a veces las maracas, pero de una forma muy rudimentaria, Alejandro. De poeta sí, a veces cometo ese delito, como dicen los escritores, cometo el delito de poesía y lo manifiesto en algunos escritos. Y de loco sí, claro, siempre, Alejandro, si uno no se permite la posibilidad de pensar diferente, de imaginar el mundo diferente, pues en nuestras profesiones estaríamos absolutamente perdidos. Eso me permite pensar diferente y actuar diferente y procurar aportarle a mis semejantes desde mi punto de vista y desde mi escaso conocimiento. Dentro de todo ese aspecto, ¿qué tanto te ha servido en tu formación, en tu trayectoria, tener estas tres características? Sirve bastante, porque el tema de la poesía, Alejandro, conmueve. La poesía transforma los corazones, transforma los espíritus. Hay una frase muy famosa que usan mucho los poetas y que dice que la única muestra de que el hombre está sobre la faz de la tierra, habitando este planeta, es la poesía. Y la poesía conmueve, transforma sentimientos, toca los corazones y eso sirve muchísimo porque eso comunica, eso transmite. Adicionalmente a eso, Alejandro, pues la música, hay un estudio sobre el tema del gusto de la música por parte del público, por parte de la audiencia, y dice que solamente no le gusta la música a unas personas que tienen una dificultad en sus cerebros. Son lo que llaman enfermedades huérfanas, y es un número muy escaso de personas en el mundo a las cuales la música no los toca. Por lo tanto, en esos aspectos también tenemos la ventaja de que la música es prácticamente universal, en el sentido que a cualquier pueblo, a cualquier habitante de cualquier lugar del mundo, la música lo conmueve, lo toca y lo transforma. ¿De dónde sale las ganas del niño por llegar a ser periodista, comunicador y estar en los medios? A ver, eso ocurrió hace bastantes años, Alejandro. Tuve la posibilidad de hablar con un señor que en paz descanse, que se llama Guillermo Pérez Telles. A él le debo que yo esté en el periodismo. Yo había prácticamente terminado mi carrera de ingeniería industrial y lo conocí a él, y hablando con él, conversando con él de todos los temas de la realidad nacional colombiana hace más de 30 años, Alejandro, el señor Alejandro, don Guillermo Pérez Telles me dijo, Pablo, usted se equivocó de profesión, usted no puede ser otra profesión que periodista. Si quiere,
yo le ayudo para que estudie periodismo. Y efectivamente habló con el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, el doctor Fernando Barrero Chávez, y ahí inició mi fase de estudios de periodismo. Y después de que don Guillermo me metió en eso, Alejandro, y en eso creo que coincides conmigo, el periodismo no es una profesión, no es un arte, no es un oficio, el periodismo es una enfermedad que no se le quita a uno absolutamente con nada. Después de que usted se deja infectar de esa enfermedad, no se la quita absolutamente nada. Desde luego que no, y fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. Perdón, en tu familia eras muy consentido, porque te lo digo porque tienes un carácter muy alegre, muy agradable, y sobre todo eres extrovertido. Eso normalmente se da mucho en los que son consentidos en casa. ¿Cómo eras? Sí, claro que sí. Consentido muchísimo por mi madrecita, que todavía la tengo con vida, tiene 95 años y está todavía con nosotros. Y por el lado de mi mamá, mucho cariño, mucho amor, mucho afecto. Por el lado de mis hermanos, también mucho consentimiento. Y por el lado de mi papá, la influencia fue desde el punto de vista intelectual. Mi padre fue un hombre que hasta prácticamente el último día de su vida leyó el periódico completo, vio las noticias, todas las noticias, estaba enterado absolutamente de todo. A sus 92 años, antes de fallecer, tenía su mente totalmente lúcida, y de él heredé el interés por la parte intelectual, por el cine y también por el tema de la música. Ahora, Pablo, pregunta, dentro de todo esto, cuando eras niño, seguramente has de haber sido de los niños inquietos que veían en la televisión y se proyectaban en los partidos de fútbol. Te tocó ver el Brasil de Pelé, incluso hasta en Inglaterra, también ver cuando se hace campeón, en 74 Alemania, 78 Argentina, y obviamente te estás vinculando mucho en este deporte que se llama fútbol, y sobre todo, la pasión se desborda. ¿En qué momento dijiste, me voy a dedicar a este deporte como alguien integrante de lo que es el espectáculo del fútbol? Eso ocurrió, Alejandro, cuando estaba estudiando en la universidad. Todos los estudiantes de periodismo hacen lo mismo, se reúnen en corrillo y empiezan a debatir la realidad nacional o los temas que sean de nuestro interés. Y estábamos hablando del campeonato profesional de fútbol colombiano, y yo me puse a hablar de cómo concebía yo el juego y cómo concebía los equipos y las posibilidades que les veía. Me puse a hablar de eso, y a espaldas de nosotros estaba un profesor, Juan Álvaro Castellanos. Fue un hombre muy importante en los medios de Colombia, muy importante. Fue director del diario El Siglo, fue director de La República, siempre por el lado del Partido Conservador. Fue ministro, fue un hombre muy importante en los medios de Colombia. Juan Álvaro Castellanos tenía un apodo que le llamaban Picantico. Era con una chispa extraordinaria. Él se hizo detrás de nosotros y me escuchó hablar, y terminó la conversación con mis compañeros media hora, una hora después, y él me llamó a un lado y me dijo: venga, le voy a dar un consejo como periodista y como persona mayor que usted. Dedíquese al fútbol. La forma como usted lo siente, como usted lo expresa, como usted lo imagina, como usted lo piensa, eso le va a dar para vivir. Y efectivamente, a partir de ahí dije, bueno, voy a especializarme en fútbol. Si este hombre tan extraordinario me dice eso, me aconseja eso, pues lo que debo hacer es hacerle caso, y eso hice. Ahora, ¿cuál ha sido el mundial que más has sufrido? Yo te voy a decir uno, y estoy casi seguro que no me voy a equivocar. Estados Unidos 94, seguramente lo sufriste demasiado. Sí, fue un campeonato mundial, Alejandro, no, para nada te equivocas, es un campeonato mundial que nos marcó a los colombianos. Desgraciadamente perdimos a una persona que era un extraordinario deportista, pero era un mejor ser humano, un hombre que tenía una enorme cultura, un hombre que había estudiado, que tenía una forma de ser extraordinaria, que fue Andrés Escobar. Andrés Escobar. Y desgraciadamente, por la violencia, por tantos fenómenos que acusan a la sociedad colombiana y que la acosan además, él fue la víctima de las apuestas, de los negocios turbios que se generan alrededor del fútbol, y desgraciadamente pues nos tocó ser el bache. Aún con la derrota no hubiera pasado absolutamente nada, pero la muerte de Andrés Escobar sí marca definitivamente la historia del fútbol colombiano, porque demuestra que la intolerancia y que la violencia y la maldad no tienen límites. ¿Crees que haya sido la Colombia de mayor talento? Porque yo recuerdo, antes de eso, vivíamos en una etapa, Colombia tenía buenos jugadores, pero no tenía selección.
cuando se da ese fenómeno del tridente, si lo podríamos llamar así, que era Higuita, ¿cómo se llama? Valderrama, me falta el Leonel Álvarez, y obviamente Asprilla, si no mal recuerdo era Asprilla el que estaba delante, Hipólito Rincón, si no mal recuerdo, y había Escobar obviamente, había una gran cantidad de talento que fue conocido ahora sí que mundialmente, sobre todo por sus estrellas, era la primera vez que se conjuntaba, ¿no? Y además de eso, recordar que pues, es cuando llegan, ahora sí que tocando y derribando puertas en Europa, porque si no mal recuerdo los tres llegan directamente al Valladolid a jugar, ¿no? Si no mal recuerdo ahí. Entonces, sí, señor, sí, ¿crees que haya sí, sido la etapa de mayor talento? Yo creo que hay una selección que antecedió a esa, que era la que, en mi opinión, ha jugado más brillantemente a la pelota. Fue la selección Colombia del año 1975, la que quedó su campeona de América, perdiendo la final en un partido extra contra la selección de Perú. Yo era una persona muy niño para cuando fui a esos partidos. Tuve la fortuna de acompañar a mi padre y a mis hermanos a ver esos partidos. Y nunca en mi vida, después de eso, de pronto en el Mundial de 2014 con James, lo que hizo James, pero como la forma como jugaba ese equipo era una forma absolutamente espectacular. Nos sentíamos orgullosos los colombianos de cómo jugaba ese equipo, porque no solamente ganaba, sino que jugaba muy bien al fútbol. Y tenía un un adalid en ese equipo, un hombre que es definitivamente el mejor jugador que ha tenido la historia del fútbol colombiano, que se llamaba Willington Ortiz. Willington guió a ese equipo, acompañado de grandes jugadores, porque ahí estaba Jairo Arboleda, Diego Edison Umaña, Osvaldo Calero, Pedro Sape, Don Miguel Escobar. Era un equipo extraordinario. Estaba Ernesto Díaz, que en paz descanse, Ponciano Castro, Edison Angulo. Era un equipo de unos jugadores de un talento y un manejo de la pelota. Diego Edison Umaña, que después fue técnico. Yo no he visto un compendio de jugadores en Colombia en el cual todos fueran tan dúctiles, tan eximios en el manejo de la pelota como ese equipo. Era un equipo extraordinario. Ya después viene el de Maturana, el del 90 y el 94 y el 98. Y después ya viene la generación de James, que también fue un equipo que jugó brillantemente al fútbol, pero en mi opinión personal, creo que el mejor equipo que ha jugado fútbol en Colombia es la Selección Colombia de 1975. Okay. Con un conocido de ustedes, Alejandro, con un conocido de ustedes, porque el técnico era Efraín El Caimán Sánchez, que estuvo como arquero en el fútbol mexicano. Sí. En el Oro de México. Sí, pero estamos hablando de los finales de los 50, 60, ¿no? Sí, señor. Él fue el técnico de esa selección Colombia y le dio su estilo. Sí, aquí nada más hago una aclaración. No era Hipólito Rincón, era Freddy Rincón en el 94. Freddy Rincón, él llegó directamente fue al Real Madrid, ¿no? Él sale de Colombia y va al Real Madrid y al Valladolid llegan es Leonel Álvarez y Higuita y el Pío Valderrama. Ajá. Los tres que tú decías. Sí, no, y muy buenos. Y aquí déjame decirte que también grandes jugadores colombianos hemos tenido la oportunidad de ver y sobre todo se han desarrollado gran parte de ellos, ¿no? Quizá el que por muchas cosas nos recuerde cosas más bonitas, por decirlo así, a nivel humano sea Calero, ¿no? El portero que estuvo durante muchos años en el Pachuca y desafortunadamente, si no mal recuerdo, ya falleció. Pero pues desde luego han habido muchos otros jugadores que prácticamente se trajeron de niños y se desarrollaron aquí, Chitiba y otros muchos, entre otras cosas. Pero obviamente decimos, lo que tú comentabas, tenemos grandes afinidades y grandes situaciones. Y dentro de esta situación, lo comentabas y quisiera detenerme un poquito en el 94. Algo que sucede es que obviamente todos sabíamos de los problemas que tenían en esos momentos políticos, sobre todo políticos, económicos, sociales, Colombia, pero en específico de la inseguridad. Y de repente nos maravillamos cuando llega esta máquina de fútbol a Estados Unidos y nos guste o no, llegó excelentemente bien en las eliminatorias, gana, pero empiezan a destacar otras cosas junto con el fútbol. De repente las telenovelas colombianas empiezan a trascender y ni hablar de Café con aroma de mujer, ¿no? Que es algo brutal a nivel internacional. Y también empiezan a posicionar muy bien un aspecto de mercadotecnia, que es el café de Colombia. Entre otras cosas, de repente Colombia se empieza a abrir. ¿Cómo viviste esa apertura de Colombia al mundo? Me pareció extraordinario que nos conocieran a través de un producto tan emblemático para nosotros como es el café, ¿no? Colombiano que se respete se desayuna con un tinto. Un tinto es un cafecito oscuro, ¿no? Y si no, pues toman café pintado, que nosotros llamamos pintado porque es café con leche, ¿no? Nosotros empezamos a mostrarnos al gran mundo, al primer mundo, a través del café de Colombia y de los ciclistas.
Colombia tiene un equipo de ciclismo que es el equipo de Café de Colombia, que es el que primero marca la ruta del ciclismo colombiano en Europa. Los primeros equipos que van a competir a nivel internacional en las carreras de Europa estaban patrocinados por Café de Colombia, y Alejandro creo que debe recordar que los premios de montaña aparecía la valla de Café de Colombia. Claro. Era una promoción enorme que se hacía a nivel internacional para posicionar un producto que ya estaba posicionado en Estados Unidos, pero que en Europa no tenía la trascendencia que tenía el Café de Colombia. A partir de esa explosión mediática y de imagen del Café de Colombia, empezamos a acercar otras cosas de los colombianos a nivel internacional. Y yo quiero destacar aquí algo: una generación de artistas, una generación que en esa época eran jóvenes, que pensaron la música colombiana de manera diferente y la proyectaron a nivel internacional. Sin lugar a dudas, el gran soporte, el hombre que logró eso de una manera absolutamente brillante, se llama Carlos Vives. Claro. Él internacionalizó el vallenato. Primero que todo, tuvo un acierto gigantesco cuando viene a Bogotá a hacer nacional el vallenato. Viene Carlos Vives con la provincia y hace nacional el vallenato, con unos discos que se llamaban Los Clásicos de la Provincia, y él convierte el vallenato colombiano en un vallenato. El vallenato lo saca de la costa norte colombiana y lo convierte en el vallenato de Colombia. Y después de Colombia se va de gira por Estados Unidos, por Europa, por toda Sudamérica, y convierte al vallenato en la música nacional de Colombia. Entonces, a la par de la explosión de la imagen de Café de Colombia, a la par de la explosión del fútbol, se da el fenómeno de la explosión del artística y la forma como los colombianos transforman sus ritmos y los hacen internacionales. Es el caso de Carlos Vives, de Juanes, de Shakira y de toda esa cantidad de muchachos jóvenes que hacen música en Colombia y que tratan de proyectar una imagen diferente de la nación a través del arte. Claro que sí, y además empiezan también las grandes actrices colombianas, empiezan a llegar a México. Obviamente Margarita Rosa de Francisco, una niña que era hermosa, es hermosa, pero no sé qué ha pasado con ella, Dana García. Y obviamente hablar de la Potra Zaina, ahora Cristina Gaynor. De repente empezamos a vivir prácticamente las telenovelas como ustedes en su tiempo vivieron las telenovelas mexicanas allá, ¿no? Entonces de repente se está dando ese crossover, ese intercambio. Eso es sumamente agradable. De repente nos empezamos a llenar de Colombia y bueno, a nuestros días tenemos que considerar que existe un tratado, un acuerdo comercial entre la Alianza del Pacífico, que parte de ellos, o de estos 4 países que participan, que es Chile, Perú, obviamente Colombia y México. Entonces, grandes afinidades tenemos y gran vinculación, y eso es agradable, ¿no crees? Claro que sí. Alejandro, quisiera contarte que las tías de mi señora madre, ellas eran las dueñas de las dulcerías en los teatros del centro de Bogotá. Les estoy hablando de los años 30, 40, 50. Por lo tanto, las películas mexicanas y la presencia de los artistas mexicanos en Colombia se daba en esos teatros. O sea, mi señora madre y en ese caso mi padre, que era su esposo, tuvieron la posibilidad de ver en vivo y en directo a los grandes artistas mexicanos cuando venían en los años 50, los años 40, los años 60 a Colombia. Y las películas mexicanas ni hablar. El público colombiano en materia de cine vivió el apogeo del ciclo de oro del cine mexicano. Nosotros los colombianos somos seguidores acérrimos de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Javier Solís, de Agustín Lara, a través del cine, a través de sus canciones, y en algún caso, por ejemplo, en el de Javier Solís, en el del trío Los Panchos, el de los grandes tríos mexicanos que vinieron a Colombia, pues nosotros somos seguidores de ellos porque nos tuvimos la posibilidad de verlos y de vivir su mejor expresión musical. Entonces, en ese aspecto estamos completamente de acuerdo. La cultura mexicana, la cultura ranchera mexicana, es muy afín a la cultura colombiana. Y yo decía en cierta ocasión, Alejandro, que yo no conozco un colombiano que cuando tiene un lío familiar, un lío con su esposa, un problema conyugal, una situación conyugal, yo no conozco un colombiano que la primera idea que se le ocurre no sea llevarle una serenata de mariachis. Es como el remedio santo para las situaciones de pareja. Usted llega con su mariachi mexicano a la casa, empiezan a sonar las trompetas y téngalo por seguro que se le arregla el asunto. Los colombianos tenemos esa costumbre y todavía se conserva porque en Colombia hay muchísimos mariachis.
y todavía se conserva. Y fíjese que una telenovela que tuvimos en Colombia que fue muy famosa y muy reconocida, La hija del mariachi, contaba la vida de los artistas de ese género musical. Y fue Claro. muy exitosa en Colombia, pero increíblemente hay personas que cuando yo hablo de música mexicana me dicen que si puedo poner las canciones de La hija del mariachi, pensando que esas canciones las crearon para la novela. Entonces me toca explicarles, no, esas canciones son mexicanas y ellos las crearon hace 50, 60 años, porque les hicieron un tratamiento para verlas más juveniles, más jóvenes, pero son canciones muy, muy antiguas de la cultura mexicana. No, y además de eso, déjame decirte que algo que me impresionó hace unos años, tuve la oportunidad de estar en Colombia y vi que estaban llegando al aeropuerto bastantes mariachis, ¿no? Y yo dije, oye, pues, ¿qué se trajeron a México acá o qué, no? Y resulta que uno de los, quizá el segundo festival más importante del mariachi se hace en Colombia. Y también dentro de eso me llamó la atención que uno de los eventos más importantes que se dio en Colombia fue un concierto que hizo Antonio Aguilar, un mexicano, allá, ¿no? En una plaza de toros. Entonces, de repente, empiezas a escuchar todo la que ha sido la música mexicana, en especial del mariachi allá, y dices, wow, esto es impresionante. No, y la vez de Alejandro, la primera vez que vino Vicente Fernández, la primera vez que vino Vicente Fernández, la boleta, por darte un ejemplo, una boleta que valía 100.000 pesos colombianos, que esos vienen a ser más o menos en este momento $30. Esa boleta de la que era la más económica que había en ese concierto, usted tenía, para poder ingresar, tenía que comprarla perfectamente en $1.000.000. La devoción que le tenían los colombianos, que le tienen los colombianos a Vicente Fernández, Alejandro, no se imagina la magnitud del cariño y la admiración que se tiene en Colombia por Vicente Fernández. No, Eso no. era, cada vez que él viene, son unos llenos impresionantes. Uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente, y en cualquier ciudad de Colombia cuando se presenta, es absolutamente asegurado el éxito? Además, porque es un artista que tiene la capacidad, el talento de entregarse a la gente. Sí, además... Después de que él se prende a cantar y le gusta el ambiente y le gusta la forma como la gente lo recibe, déjeme decirle que los conciertos de él son francamente inolvidables. Además, recordar que La hija del mariachi después la compra Televisa y la hace en México con actores mexicanos. O sea, nada más para que nos demos cuenta, ¿no? Son de esas cosas que ha sido impresionante. Y hay otro aspecto, Alejandro, que no hemos tocado y que es importante tener en cuenta, es que lo que nosotros llamamos música para planchar, yo no sé cómo la llaman en México, es la música romántica, las baladas en español, que llaman en Colombia la llamamos música para planchar, aquí le dicen despectivamente música para planchar, pero corresponde a un género musical en el cual los mexicanos tienen una profunda influencia en Colombia. Aquí en Colombia son ídolos Enrique Guzmán, José José, toda la generación de los años 70 de México son los artistas preferidos de los colombianos. Y más adelante Luis Miguel también, la gente en Colombia, Luis Miguel cuando venía, lleno total, no había nada que hacer, eso era lleno total, donde él se presentaba. Y todos los artistas mexicanos de la época de la balada, de la época del rock and roll, esos artistas son ídolos en Colombia, y la mayoría de nuestras mujeres fueron educadas musicalmente con esa música, con la balada mexicana, con la balada argentina, pero los colombianos tienen una enorme afinidad, una profunda relación sentimental con la música mexicana. Claro que sí. Oye, Pablo, y otra de las cosas que ya hemos hablado un poquito de tu sentido musical, hemos hablado obviamente del aspecto futbolístico, de la manera como has vivido la apertura, pero te pregunto, ¿cómo puede ser que tú también te des el tiempo de reconocer o de participar en premios para tu gremio, para el gremio periodístico? ¿Cómo le haces? No, Alejandro, la profesión de periodista es una profesión extenuante, agobiante, pero tiene esos momentos, ¿no? Esos momentos en que de pronto alguien dice, oiga, el trabajo que hace esta persona es un trabajo de calidad, es magnífico, es muy bueno, y se lo reconocen públicamente a través de un premio, y eso pues a uno lo halaga y lo invita a continuar trabajando fuertemente para que las cosas mejoren para todos, ¿no? Porque la obligación del periodista es velar porque la gente sea mejor, esté mejor informada y crezca tanto intelectual como moralmente, ¿no? Ahora, dicen que quien es agradecido es bendecido.
¿En qué momentos de la vida has agradecido en forma especial? No, tengo que ser agradecido con la vida y con Dios, Alejandro, porque a cada instante me bendice. Esta entrevista para mí es una bendición, poder compartir con la gente de México por el enorme aprecio que tengo por la cultura mexicana. Para mí es una bendición y es un privilegio estar acá con un periodista tan, no porque tú estés acá, sino por un periodista con tanto nombre como el tuyo, y el programa que veo las diferentes emisiones en internet son maravillosas, y sentirme invitado por esto para mí es realmente una bendición. Y agradezco siempre a Dios cada vez que inicio un proyecto nuevo, que inicio una locura, como tú dices, para sacar cosas nuevas, para producir productos, valga la redundancia, comunicativos, que le aporten a las personas, que le aporten a la sociedad y que le aporten al mundo, ¿no? Porque esto a través de las redes, esto es una cosa mundial, esto se mueve de una forma absolutamente mundial. Entonces eso es lo que debo agradecer a Dios, que me da fuerzas, que me da ánimo y que me da la interés para continuar adelante a pesar de las enormes dificultades que tiene la profesión en este momento. Ahora te pregunto, dentro de todo lo que te ha sucedido, platícale un momento que haya sido el más importante para ti como comunicador. Platícaselo al público para que te sigan conociendo. En cierta ocasión, Alejandro, tuve la posibilidad de ir, eso es una costumbre que tengo, ¿no? Cuando no estábamos en pandemia, iba a los colegios públicos de Bogotá, de las zonas más, de gente de menores recursos, de más escasos recursos. Tenía la costumbre de ir a dictar conferencias, porque increíblemente, Alejandro, no sé si eso pasa en México, resulta que yo voy a un colegio y en un colegio no conocen al maestro Lucho Bermúdez, no conocen al maestro Edmundo Arias, no conocen a José Barros, no conocen al maestro Pacho Galán, que son 4 de los compositores más grandes de la historia de la música colombiana. Y entonces yo me pregunto, pero estos muchachos, ¿cómo no van a conocer a estos compositores y su música? Entonces me pongo a la tarea de indagar, es que la cultura les impone ciertos ritmos y ciertas músicas que no se compaginan con la tradición cultural colombiana. No sé si en México pasa lo mismo, pero entonces en Colombia pasa eso. Bueno, en cierta ocasión voy y dicto una conferencia sobre fútbol, una conferencia que se llama A Hombros de Gigantes, y les cuento historias de los grandes jugadores de fútbol, pero no la historia de que ganó mundiales ni nada de eso, sino su vida personal, sus tragedias personales, sus dificultades personales, se las cuento a los muchachos con el ánimo y la intención de que entiendan que el éxito y el triunfo no son ajenos al dolor. Bueno, termino la conferencia y me voy para mi casa cuando de pronto veo un mensaje en la página del colegio y en mi celular. Y era una de las niñas que asistió a la conferencia, y la niña me escribió este mensaje: señor, usted me inspira. Y entonces yo dije, es una cosa maravillosa, sentir que alguien se inspiró en lo que yo le dije, pues eso es una paga maravillosa, es una cosa absolutamente que conmueve el corazón de escuchar una frase como esa. Ahora, Pablo, dentro de todo esto, ¿cuál ha sido el mayor reconocimiento que has tenido de tus compañeros periodistas? Además de su amistad y quizá una que otra atención, pero en específico, ¿cuál te ha llenado más a ti como hombre, como periodista? Una ocasión en Chile, llegamos a Chile al estadio, el Monumental de Colo-Colo, y estaba una nube de periodistas, eran como unos 25, 30 periodistas esperando al equipo. Yo pensé que estaban esperando al equipo, entonces cuando yo me acerco a los periodistas les digo, permítanme un segundo, ya llamo al técnico y a un jugador para que hable con ustedes. Y el periodista más como el mayor, como el que tenía más sentencia ante todo, digo, no, es que nosotros no queremos hablar con los jugadores, queremos entrevistarte a ti y darte las gracias porque tú, sin conocernos, ya nos has enviado toda la información del equipo. Queremos para que nos cuentes cómo haces eso. Y en otra ocasión en la ciudad de Medellín, que es una ciudad muy complicada en Colombia, no por otra cosa sino que son los periodistas de Medellín son muy exigentes, y la sociedad antioqueña es muy, muy dada a solamente reconocer lo propio, y es muy difícil que reconozcan lo de afuera. En cierta ocasión voy a una rueda de prensa, presento al técnico de Santa Fe, el equipo donde trabajaba, y cuando el profesor se va a dirigirse al público, se para un periodista y le dice, profe, no, es que antes de que usted hable, queremos decirle que
la persona que está con usted, el jefe de prensa de Santa Fe, el señor Pablo García, es el mejor jefe de prensa que hemos conocido, la persona más formal, más atenta y más humana que hemos conocido, y queremos darle un reconocimiento, y los periodistas de Medellín todos comenzaron a aplaudir. Entonces, esos momentos, Alejandro, son los que valen la pena, los que lo hacen a uno continuar en esta profesión a pesar de los obstáculos, de las dificultades económicas, pero esos detalles son los que lo conmueven a uno, y no son detalles materiales, son eminentemente espirituales. Te pregunto, dentro de todo lo que has hecho y en lo que has participado, etcétera, como periodista, ¿cuál ha sido la mayor nota que has cubierto y de la cual te sientes más satisfecho? Cuando vino a Colombia en el año 2006, el grupo cubano Buenavista Social Club, porque yo me encontraba como reportero de RCN Radio, en un programa que trabajaba que se llamaba Sexto Día, y fuimos los reporteros de todos los periódicos y las emisoras de radio. En esa época Colombia tenía una proliferación enorme de medios masivos y de medios convencionales. Y llegamos al Hotel de Kendama y duramos 3 horas y no los vimos. No los vimos entre comillas. Porque la mayoría, ninguno de ellos los conocía. Mis colegas no los conocían y mis colegas se aburrieron y se fueron. Yo les dije, no, yo me espero otra hora más porque yo tengo que cumplir con esta nota porque yo no me puedo ir con las manos vacías. Y yo había descubierto que todos ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí. Lo que pasa es que no los conocían. Entonces ya cuando se fueron mis compañeros, entonces yo ya me acerqué a los músicos y yo lo conocía a ustedes. Ustedes Ibrahim Ferrer, ustedes el Guajiro Mirabal, ustedes... Entonces ellos, claro, yo ya empecé a hablar con ellos de música cubana y todo eso, pues me hice muy amigo de ellos y tan así me hice amigos que ellos me invitaron que me estuviera con ellos los 3 días y compartí con ellos los 3 días que estuvieron en Colombia y los acompañé a las presentaciones, a los ensayos. Mejor dicho, compartí 3 días con algunos de los artistas cubanos más conocidos. Ahora, dentro de toda tu trayectoria, algún día tendremos un libro de tus memorias en el cual nosotros nos podamos empapar de toda la vivencia de la persona alegre, profesional, humana que estamos conociendo. Hay una pequeña dificultad, ahorita estamos teniendo unos minutos, ya regresamos. Te repito la pregunta, dentro de todo lo que has hecho, ¿algún día tendremos estas memorias para vivirlas y compartirlas a través de un texto tuyas? Claro que sí, claro que sí. Tengo pensado hacer una compilación de mis escritos cortos, una selección de escritos cortos que ya van muchísimos, Alejandro, van muchísimos, que se han hecho sobre varios personajes y también algunos en los cuales pienso incluir experiencias que hayan marcado mi labor periodística de una manera definitiva. Entonces, créame, Alejandro, que claro que sí, tengo pensado dejar por lo menos un documento que no tenga que ver tanto con fútbol específicamente, sino como más bien como vivencias que tuve dentro de esta actividad y en las actividades de música, ¿no? Porque Alejandro, yo siempre que viene un artista a Colombia, cuando venían los artistas que ahora no vienen, yo tenía la costumbre de ir a las ruedas de prensa y hablar con ellos y tomarme fotos, y sobre todo a los artistas de mucha trayectoria, reconocerles la impresión positiva que habían dejado en mis oídos y en mi corazón con su música y con sus creaciones. Ahora, te pregunto, tú eres una persona emotiva, pero sobre todo también eres muy sensible. Dentro de todas las lágrimas que has derramado, ¿cuál ha sido la que más te ha generado un sentimiento de dolor por alguna situación profesional? Sí, Alejandro, en el año 2011, yo tengo una amistad muy cercana con el presidente de Santa Fe, que era mi jefe. En el año 2011 nosotros hicimos todo el esfuerzo por llegar a la final y en el último minuto nos eliminaron. Nos eliminaron en el último minuto. Y entonces él se salió del camerino y se fue al bus del equipo. Y se sentó en el bus del equipo a llorar. Y yo llegué al lado de él y yo lo vi llorando y yo me puse a llorar también porque me dio tantísimo pesar que él había puesto su mejor esfuerzo, toda su energía para que lográramos llegar a la final y ante el fracaso él se había desboronado. Y me dio una impresión tremenda y todavía me duele cuando recuerdo ese momento, él llorando por esa situación. Ahora, Pablo, en todo lo que tú has hecho, obviamente has tenido la posibilidad de alcanzar
tus glorias personales, tus glorias profesionales, pero eres joven, te falta mucha trayectoria. ¿Cuáles son las metas que te gustaría o los sueños que te gustaría alcanzar? Bueno, tengo varios sueños, Alejandro, y son un poquito, como tú dices, de loco. Tengo la parte de loco. Me gustaría ser el jefe de prensa de la Selección Colombia de fútbol de mayores. No de las juveniles ni nada de eso, sino de la de mayores. Ese es un sueño que tengo. El segundo sueño es, quiero tener mi propia página web, donde pueda colgar todos mis escritos, todos mis productos comunicativos y compartir con la gente ahí en la web. Y el otro, que ya es más cercano y que voy a iniciar muy pronto, es que voy a crear un podcast. Quiero tener un podcast en el cual pueda hablar sobre temas de música, y hacerle homenaje a los grandes artistas que ya no están y que la gente de pronto por un tema de los medios masivos está olvidando. Entonces, esa es una responsabilidad que tengo y que quiero desarrollar, que seguramente cuando lo vaya a hacer te estaré comentando, Alejandro, para pedir tu opinión y tus consejos. Dentro de todo lo que estás pensando, pues si te das cuenta, ya el próximo año es año de mundial. Si no me falla la memoria, estaremos ante una situación extraña, porque todavía no se sabe con certeza cómo va a reaccionar, primero, la pandemia. Segundo lugar, las vacunas. Tercer lugar, el turismo. O sea, todavía tenemos un mundial insólito, porque ya no hablamos solo del fútbol, sino de las circunstancias que van a rodear ¿Cómo te has preparado para él? La bendición de Dios, tengo pensado estar en Qatar, ¿no? En el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero si no se puede, pues tendremos que verlo por televisión. Pero yo vengo desarrollando un producto que es la revista Colombia Rumbo a Qatar 2022. Es un producto digital y impreso cuando se podía ir a los estadios. Y allá seguramente haré una revista que registre la presencia de Colombia en el Campeonato Mundial de Qatar. Eso lo tengo claro y lo tengo ya definido. Y seguramente en esa revista trataré de aportarle a la gente de esos lugares del mundo algo de la cultura colombiana. Seguramente Alejandro, pues es también uno de mis proyectos a futuro, que la revista salga mínimo en 3 idiomas. La revista debe hacerse en inglés, en portugués y en español, por lo menos. Porque en América del Sur, el país más grande es Brasil, y eso es una situación que toca solucionarla, el tema del idioma, y se debe hacer el producto en portugués. Cuando visité Brasil en varias ocasiones, llevaba la revista de Independiente Santa Fe en portugués y fue absolutamente muy bien recibida. Oye, me están preguntando, Pablo, tendremos la posibilidad de escucharte o de verte durante el Mundial también en México? Claro que sí. Eso es una asignatura pendiente. Ya he estado 2 veces en México, pero no he tenido mucho tiempo de disfrutar porque son viajes de equipo de fútbol y son viajes muy cortos, pero sí, por lo menos tuve la fortuna de ir a la Basílica de la Morenita, como ustedes llaman a la Virgen de Guadalupe. Allá tuve la fortuna, le dije a un conductor que estaba yo en el aeropuerto, le dije, ¿cuánto gasto del aeropuerto a llegar allá? Digo, 1 hora. Le dije, lléveme y vuelva y me trae, porque fui y asistí a la misa y todo. Era una promesa pendiente, y seguramente tengo que ir a hacer el recorrido del tequila, y quiero ir a hablar con los periodistas, con las personas que sepan de la historia de la música mexicana, porque quiero empaparme profundamente de eso, por la admiración y el respeto que tengo por la cultura mexicana. Entonces sí te vamos a tener, eso ya seguro, que vamos a escuchar algo de ti y todo. También, Pablo, me están pidiendo que si me haces favor de dar tus redes sociales, porque la gente está interesada en ver todo lo que tus pronósticos. Claro que sí. Permítanme un segundo porque no me las sé del todo, pero ya en un segundo les voy a decir cómo son mis redes sociales, las redes de la revista, y ahí ya pueden escribirme, Mi correo electrónico es muy largo, por lo tanto les voy a dar mis redes sociales para que por favor, por ahí se contacte. Hay una persona encargada de ese tema. Entonces, las redes sociales son Facebook, Revista Colombia Rumbo a Qatar. Facebook, Revista Colombia Rumbo a Qatar. Twitter, @Revista Col de Colombia 2022. Y en Instagram es exactamente el mismo, Revista Col 2022. En esas redes sociales hay una persona que maneja las redes sociales, y cualquier persona que me escriba, con el mayor gusto, yo lo atiendo. Alejandro, si tú quieres, te puedo pasar mi número de WhatsApp para que la gente me escriba, no hay ningún problema. Escribe, no, por favor, dilo, es tu programa. Que quieran recibir información
sobre cultura, sobre fútbol, sobre música, con el mayor de los gustos. Mi WhatsApp es 310, es un número en Colombia, o sea, le agregan más 57, 310 867 2025. Ahí me pueden escribir, con el mayor gusto los atiendo y en lo que pueda colaborar, ni más faltaba, con el mayor de los agrados. Ahora, Pablo, dentro de todo lo que estás haciendo, etcétera, lo que me pregunta la gente es, ¿cómo le haces para distinguir a los periodistas de participar en, a quién reconoces y a quién no reconoces? Porque si algo es un requisito de la sociedad, es prácticamente ser celoso, ¿no? ¿Cómo le haces para quitarte esos celos, esa vanidad, ese ego y reconocer a quien está haciendo bien las cosas? No, uno tiene que quitar, muy bien eso que expresas, Alejandro, uno tiene que quitarse el ego, ¿no? Yo siempre cuando alguien hace una cosa bien, me encanta respetarlo y admirarlo y reconocérselo públicamente y personalmente. No puedo negar eso, porque yo veo cosas muy buenas que hacen. Por ejemplo, me quito el sombrero ante todos especialmente los periodistas del gráfico, con el tema de la muerte de Maradona, con el tema de los homenajes a los equipos, a Boca y a River. Alejandro, son verdaderos modelos de comunicación impresa, en este caso digital. Que productos tan bellos, tan bien realizados, con tanto sentimiento, y aparte de eso con una calidad en la redacción, en el texto, en la imagen. No, realmente eso merece el reconocimiento, y cada vez que puedo reconocerlo públicamente y a los colegas personalmente lo hago sin ningún problema, porque hay que reconocerle a la gente las cosas que hace bien. Perfecto. Me están haciendo una pregunta y te lo comento tal cual, es medio larga. Me están diciendo, Pablo, tú eres una persona que tiene mucho que dar, pero es increíble y a veces la vida es muy corta. ¿Cómo le haces para contener lo que no llegas a dar? Es difícil. En este momento tengo esa misma situación. Ese sentimiento lo tengo en este momento atravesado, porque quiero hacerle un homenaje a Gerardo Matos Rodríguez, el compositor de la comparsita. Y ya estoy recopilando la información para hacerle al menos unas 4 o 5 páginas de homenaje a Gerardo Matos Rodríguez, pero no he podido terminarlo y siento pena por él y tristeza por mí, porque quiero compartirle a la gente que él es el compositor del tango más importante de la historia de la humanidad y que él merece que la gente no lo olvide, porque fue una historia muy particular. Seguramente este fin de semana o esta Semana Santa espero terminarla y poderla compartir con todos los lectores digitales y lectores y seguidores en redes sociales. Pablo, la verdad es que es agradable. Fíjate que estoy viendo las preguntas y por eso es que aquí te ofrezco una disculpa, porque estoy viendo lo que me manda producción de las cosas que están llegando. Pero la mayoría de las personas te están reflejando buena vibra, buenos comentarios, y yo creo que eso significa que tienes ahora sí que un angelote, maestro. Eso es padre. Pero quisiera hacer algo más importante que esto, que es una pregunta que siempre me pide producción que haga. Pablo García Mesa, en tus propias palabras, ¿quién eres? Alejandro, ¿me repites, por favor? Digo que es muy agradable todos los comentarios que están haciendo de tu persona. No te los digo porque si no, no vas a caber en la pantalla, no vas a salir de simplemente ni entrar ni salir. Pero la mayoría de las personas hablan muy bien de ti. En ese sentido te pregunto, Pablo García Mesa, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un periodista apasionado por el periodismo y apasionado por el conocimiento, que quiero compartir lo poquito que la vida me da, compartírselo a la gente, para que esa semilla se siembre y dé fruto más adelante en otras personas. Qué padre. Y lo único que me gustaría que dijeras son 2 cosas. Estamos hablando ya pues probablemente de la reapertura de los partidos de fútbol, ya vamos a tener menos cuidados, mejor dicho, más cuidados, pero de alguna manera se está hablando ya de una posible circulación libre. ¿Podrías invitar a la gente a que siga manteniendo las reservas y el caso, y que las vacunas, es cierto, ya existen, pero a muchos de nosotros no nos han aplicado, que concientizaros un poco más a la gente de los momentos que estamos viviendo? Importante que las personas entiendan que a pesar de las vacunas, a pesar de que se abra la asistencia de público a los estadios, tienen que conservar las medidas de salubridad. No saben lo complicado, lo difícil que es enfermarse de ese virus.
y las desgracias y las tragedias familiares que se pueden generar a través del contagio. Entonces le pido a todos los aficionados al fútbol en México, que es una afición maravillosa, yo veo los partidos por televisión y me encantaba ver los partidos mexicanos porque siempre los estadios llenos. En cualquier ciudad, los estadios llenos. Y eso lo llena uno de satisfacción ver los estadios llenos, y la calidad de los jugadores es maravillosa. Hay jugadores de muy alto nivel en el fútbol mexicano. Disfruten el fútbol, pero acuérdense que tienen que mantener las medidas de salubridad, de bioseguridad, porque no está en riesgo un partido ni el campeonato, está en riesgo sus vidas. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar, maestro Pablo? No, agradecer a Alejandro la invitación a ASTL TV por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, haber estado con ustedes, y invitar al público mexicano que siga amando su cultura, que siga siendo ejemplo para el mundo y para América Latina del amor por su cultura, por sus costumbres, por sus raíces, por su gente. Y ojalá eso se contagie en toda América Latina para que valoremos y respetemos nuestras culturas propias y nuestra cultura continental. Pablo, muchísimas gracias, un maestro del periodismo, una excelente persona, un excelente profesional y sobre todo un gran amigo de ASTL. Gracias, Pablo, te deseamos el mayor de los éxitos. Muy amable, Alejandro, a ustedes, y bendiciones para todos. Y a usted que nos ha seguido, muchísimas gracias. Esto ha sido, en tus propias palabras, hasta Colombia. Un abrazo y hasta la próxima. Astele.tv Astele